La brecha salarial. Uf, es un tema que enciende pasiones, ¿verdad? Pero, ¿y si por un momento aparcamos las opiniones y lo miramos con la lupa de la economía? Vamos a intentar separar los datos duros de las suposiciones para entender qué fuerzas de verdad le dan forma a lo que cobramos a fin de mes. Bueno, si miramos los números en crudo, son bastante claros. Vemos diferencias de salario muy importantes por todas partes. Por ejemplo, en Estados Unidos, un hombre negro gana de media un 21% menos que un hombre blanco. Y si comparamos una mujer blanca con un hombre blanco, la diferencia es del 24%. La pregunta que nos surge al instante es, ¿a qué se debe esto? A ver, la respuesta fácil. La que primero se nos viene a la cabeza es echarle la culpa directamente a la discriminación. Y ojo que es una parte muy importante de la historia, pero los economistas nos dicen, cuidado, que no es lo único. Para llegar al fondo de la cuestión, primero tenemos que descartar otras posibles explicaciones. Así que vamos a ponernos la gorra de detectives económicos por un rato. Antes de señalar a un único culpable, hay que investigar otras pistas. Y es que hay factores muy potentes que influyen en lo que ganamos, y solo si los entendemos primero, podremos aislar el efecto real de la discriminación. Y para esta investigación necesitamos una definición clara y precisa. Desde el punto de vista económico, la discriminación no es solo tener un prejuicio. Es cuando el mercado, en la práctica, trata de forma distinta a personas que son igual de productivas, pero que se diferencian por su raza, sexo o cualquier otra característica personal. Aquí es donde la cosa se complica. Hay dos factores clave que pueden explicar parte de la brecha. Uno es lo que se llama capital humano, que no es otra cosa que las diferencias en educación, en experiencia. Y el otro son los diferenciales compensatorios, que suena muy técnico, pero es simplemente que la gente elige trabajos muy distintos, con condiciones, horarios y riesgos que no tienen nada que ver. Por eso comparar salarios así, a lo bruto, no nos cuenta toda la película. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo separamos el grano de la paja y aislamos la discriminación pura y dura? Pues por suerte, a unos economistas se les ocurrió un experimento brillante que básicamente elimina todo ese ruido y nos da una respuesta muy, muy clara. Fijaos en la escala del experimento, que fue tremenda. Crearon miles de currículums falsos, pero muy realistas, y los enviaron a más de 1000 ofertas de trabajo de verdad. La clave de todo esto es que, sobre el papel, todos los candidatos tenían exactamente las mismas cualificaciones y la misma experiencia, idénticos. Y aquí viene el truco, la magia del experimento. Lo único que cambiaba era el nombre que aparecía arriba del todo. A la mitad de los currículums les pusieron nombres muy comunes entre la población blanca, como Emily o Greg. Y a la otra mitad, nombres habituales en la comunidad afroamericana, como Lakeisha o Jamal. El resultado fue demoledor. A pesar de tener currículums idénticos, los candidatos con nombres que sonaban a blanco recibieron un 50% más de llamadas para una entrevista. Esto es la prueba del algodón. Demuestra que la discriminación, tal y como la hemos definido, es una fuerza real y medible en el mercado de trabajo. Vale, perfecto. Hemos demostrado que la discriminación por parte de las empresas existe. Caso cerrado, ¿no? Pues no tan rápido. Aquí es donde la economía introduce un giro de guión bastante sorprendente. La idea de que los mercados competitivos podrían tener un antídoto natural contra ella, y ese antídoto estaría impulsado por algo tan básico como el afán de lucro. La idea central es muy sencilla. En un mercado competitivo, tener prejuicios te sale caro, no es gratis. Si una empresa rechaza a trabajadores perfectamente cualificados por motivos que no tienen nada que ver con su productividad, esa decisión tiene un coste económico. A ver, imaginemos la lógica. La empresa A es la que discrimina y al hacerlo limita su acceso al talento. La empresa B, que solo piensa en ganar dinero, ve ahí una oportunidad de oro. Contrata a esos trabajadores buenísimos que ha rechazado la empresa A y a menudo por un salario más bajo. Esto le da a la empresa B unos costes menores, una ventaja competitiva. Con el tiempo, la propia presión del mercado debería acabar echando del negocio a las empresas menos eficientes, como la empresa A. Claro, si el afán de lucro es este antídoto tan potente, la pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué narices sigue existiendo la discriminación? Pues la teoría también nos da una respuesta para esto. Hay situaciones muy concretas en las que este mecanismo de mercado simplemente no funciona. Hay dos grandes excepciones. La primera es cuando son los propios clientes los que están dispuestos a pagar más para satisfacer sus prejuicios. Y la segunda, que es muy poderosa, es cuando el propio gobierno impone leyes discriminatorias. Ahí directamente se carga toda la lógica del mercado. Esta cita histórica es un ejemplo perfecto. A principios del siglo XX, las leyes de segregación en el sur de EU obligaban a las compañías de tranvías a tener vagones separados para pasajeros blancos y negros. Las propias empresas se oponían, y no por una cuestión moral, sino porque era un desastre económico. Les obligaba a transportar espacio vacío, yendo totalmente en contra de su objetivo de ganar dinero.
Y no hace falta irse un siglo atrás. El mundo del deporte nos da ejemplos muy claros de cómo los prejuicios de los clientes pueden mantener las brechas salariales. Incluso después de ajustar por el rendimiento, se vio que los jugadores negros de baloncesto ganaban un 20% menos. Y algo muy parecido pasaba con los cromos de béisbol, donde los de jugadores negros se vendían hasta un 13% más baratos que los de jugadores blancos con estadísticas idénticas. Y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta del millón. La economía nos muestra una tensión fascinante. Por un lado, el mercado libre, a través del simple afán de lucro, tiene una herramienta para castigar la discriminación de las empresas. Pero por otro lado, esa misma fuerza del mercado puede quedar neutralizada por los prejuicios de los clientes o directamente anulada por las políticas del gobierno. Esto demuestra que la discriminación no es solo un problema moral, sino un puzzle económico muy complejo, y sus soluciones a veces no son las que podríamos esperar a primera vista.